está realizando un esfuerzo extra. Se llevó a cabo la coordinación con el gobierno del Estado, con las fuerzas federales, que es Secretaría de la Defensa, Secretaría Marina, Policía Federal, para poder atender de manera prioritaria esas tres áreas. Ahí están concentrados los delitos, ahí están concentrados la presencia delincuencial y con la atención que tenemos en esas áreas, pues se han llegado a buenos resultados que ahorita los veremos en las estadísticas. Si pasamos la primera, por favor. La estadística, no, las federales. Aquí tenemos Guadalajara, ustedes pueden observar, aquí tenemos una disminución importante del 27.5% en los delitos que se presentan en el área. La que sigue, por favor. Tlajomulco de Zúñiga, con una reducción de 33.8%. La que sigue. En Tonalá tenemos el 34.7% menos de incidencia delictiva. En Zapopan, la que sigue, por favor. Zapopan, también una reducción de un 44.7%. La que sigue, por favor. La zona metropolitana de Guadalajara, también tenemos un índice a la baja de menos 35.5%. La que sigue, por favor. No, adelante. Lagos de Moreno, ahí está también con un menos 45.8%. Este es el resultado del trabajo que se ha estado desarrollando, como ya mencioné, desde el ámbito federal en coordinación con el estatal para poder atender esas áreas problemáticas, esas áreas identificadas prioritarias dentro de la estrategia. La percepción ciudadana que hemos nosotros identificado, si la pueden poner ahí en la lámina, por favor. Esa mera. ¿Qué es lo que hemos podido identificar? Bueno, que la ciudadanía ha establecido que, bueno, tenemos una mayor presencia de fuerzas del Estado dentro de esta actividad que estamos desarrollando, una reducción sensible en los índices delictivos, como ya se mencionó en las gráficas, una denuncia ciudadana que continúa activa, la misma sociedad se ha dado cuenta que su participación es importante en esta actividad en contra de la delincuencia y nos ha ayudado mucho con la denuncia. Una actividad económica en la capital del estado que se ve incrementada, un flujo de turistas internacionales en la costa del estado, una credibilidad y confianza en las instituciones y mejores condiciones para la entrega de los programas sociales dentro del gobierno federal. Y como conclusión, pues continuaremos realizando el esfuerzo interinstitucional para lograr reducir más los índices delictivos y poder desarrollar con eficacia la tarea que nos han asignado. Un tema adicional, ya fuera de esta actividad de la seguridad, hacemos la que sigue, por favor. Tenemos una actividad que se va a desarrollar en la base aérea de Santa Lucía, que es la Feria Aeroespacial 2019 y que quisiéramos aprovechar ahorita el momento para hacer la invitación a participar en esta feria. Esta actividad se va a desarrollar el día 24 de abril de este año. Va a ser aquí, como ya mencioné, en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. En esta feria, además de las actividades que se van a desarrollar en el ámbito económico, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito educativo, en el ámbito de desarrollar este programa de darles la oportunidad a los jóvenes de encontrar un trabajo,
También se va a llevar a cabo una exposición estática de diferente tipo de material aéreo que viene a exhibición. Son 70 aeronaves que vienen a exhibición, pero adicional ahí estará una parte donde estaremos exhibiendo todos los aviones que se van a poner a la venta por parte del gobierno federal. Se van a poder o van a estar en la exhibición, van a poder observar la gente que esté interesada en esto, ahí va a poder comprobar las características de los aviones y los estados de uso de los mismos, y habrá personal que dará la información sobre cada avión en particular de quienes se interesen. Ahí ustedes pueden ver el croquis de la exposición estática, y en la parte achurada que está a su lado, bueno, al lado izquierdo de la pantalla, ahí estará la exposición de este material aéreo que se pondrá en venta. Muchas gracias. Bueno, pues en general esa es la información. Yo destaco tres cosas. Primero, que hay muy buen trabajo de coordinación con el gobierno de Jalisco y también con los gobiernos municipales de la zona metropolitana y de todo el estado. Lo segundo, que es importante subrayar, aunque ya se ha dicho, es de que se está trabajando de manera coordinada para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No hay dispersión, no está actuando por su cuenta la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, las policías estatales. Estamos trabajando de manera conjunta. Eso es muy importante, el que estemos sumando esfuerzos, que no haya dispersión. Imagínense si la autoridad no está organizada, pues no se logra nada. Anteriormente cada quien hacía lo que consideraba le correspondía y se actuaba de manera aislada, no se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había ni coordinación ni seguimiento, perseverancia. No es lo mismo que el presidente reciba un informe cada semana, cada 15 días, de la situación de seguridad del país, o que el gobernador se entere cada determinado tiempo, a que todos los días se esté trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y lo tercero, que es muy importante destacar, es que se está logrando el utilizar todos los recursos, el unir esfuerzos, voluntades, el unir instituciones para atender el problema de la inseguridad pública. Porque el Ejército y la Marina no podían ocuparse de tareas de seguridad pública. El marco constitucional, el marco legal, se los impedía.
y solo se contaba con la Policía Federal, que a nivel nacional dispone de 10,000 efectivos, y con las policías estatales y con las policías municipales. Ahora, con la reforma constitucional, se puede disponer de los 220,000 elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, y de los 40,000 elementos de la Marina. Es un cambio trascendente, muy importante, contar ya legalmente con una fuerza superior y ir cambiando poco a poco, porque es un proceso, la función de estas instituciones tan importantes para el país, tan decisivas para garantizar la tranquilidad interna, como son la Marina y el Ejército. Ir cambiando la tarea, la función, o ir girando de la seguridad del Estado, de la seguridad interior a la seguridad pública, que es lo que más necesitamos, porque sí se requiere, desde luego, la defensa nacional, pero en el caso de que nuestro país fuese agredido, todos los mexicanos defenderíamos nuestra patria. Tendríamos que participar en la defensa nacional, como ha sido siempre en la historia. Pero ahora, en estos nuevos tiempos, lo que más nos llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública. Esa es la prioridad. Y pasaba de que para este propósito no había marco legal suficiente, adecuado, y por lo mismo estábamos atados, limitados, no podíamos utilizar, repito, una institución tan importante como el Ejército, con su profesionalismo, con sus elementos, con su disciplina, con su experiencia, por falta de un ajuste o de una reforma constitucional. Entonces, ya teniendo esta reforma, ya podemos, como lo estamos haciendo, constituir la Guardia Nacional, sumando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal, distribuyendo a todos los elementos de estas corporaciones en el territorio, en 266 coordinaciones, como aquí se mencionó. Vamos a iniciar con 150, porque además de los elementos que ya están a disposición, que legalmente pueden hacer labores de seguridad pública de conformidad con la Constitución, además de eso, de todas formas vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria, un reclutamiento de 50,000 elementos más para que haya presencia suficiente y se garantice la paz y la tranquilidad. Esto es importante
que se sepa, que se conozca. Vamos bien, porque aún cuando todavía no está la Guardia Nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de estar trabajando de manera coordinada, por el hecho de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya complicidades, ya se ha avanzado. Se ha mantenido control, una disminución, si se quiere, leve, pero disminución, no aumento de delitos a nivel nacional y en el caso de Jalisco en particular. Lo podemos ver con datos, ahí vamos avanzando. Tenemos todavía problemas en algunos sitios, en algunos estados, pero yo tengo confianza de que vamos a conseguir serenar al país y lo mismo serenar a Jalisco. Termino nada más diciéndoles, recordando, subrayando, de que la base de esta estrategia, esto a pesar de que trabajáramos coordinados, de que estuviésemos todos los días atendiendo el asunto, el problema, a pesar de más elementos, no serviría del todo si no partiéramos de una base, de un elemento que es fundamental, que es la clave: atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. El que se reactive la economía, que haya empleo, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, por eso tenemos confianza de que vamos a avanzar. Esto es importante en lo nacional. Hay 3 delitos que reflejan lo que realmente sucede, porque hay muchos delitos que se cometen que no se denuncian, hay cifra negra, pero homicidio y robo de vehículo, por lo general se tiene toda la información. A veces se maquillaban estos datos, pero al final se descubre, porque en el caso de homicidios pues hay que abrir una carpeta de investigación, se tienen los elementos. Entonces, por eso hemos tomado, para medir lo que está pasando, homicidios, robo de vehículo, a ver si tienen la lámina, y el huachicol, que para el caso de Jalisco, para que la población sepa que no fue en vano el que se padecieron días difíciles de desabasto. Miren, esto es robo de vehículos. ¿Por qué el robo de vehículos sí se denuncia? Porque al que le roban un vehículo tiene un seguro o siempre se procura denunciarlo para que no se use el vehículo
para cometer otro ilícito y se culpe al propietario. Entonces, y miren, a ver si tienen la gráfica del huachicol que hablaba yo, y agradecerle a todo el pueblo de Jalisco porque nos ayudaron, pero no fue en vano. Miren lo que se robaban antes del plan en contra del huachicol, las 3 barras primeras. Se llegaron a robar el año pasado 65,000 millones de pesos, un promedio de 800 trailers, pipas diarias. Miren cómo estamos. Eso fue ayer. De 70,000 barriles diarios a 5 o 6,000 barriles. Están como vamos bajando. Si esto lo mantenemos, vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos en el año. Por eso, muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció 2, 3 semanas en la zona metropolitana, en la Ciudad de México. Nos ayudaron mucho porque quienes se dedican a esta actividad quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje. Nos pinchaban, nos destruían los ductos para dejarnos sin abasto, pensando que no íbamos a aguantar. Y con el apoyo de la gente los vencimos. Este es un ejemplo de que con el apoyo del pueblo se puede acabar con la corrupción, que no haya huachicol ni arriba ni abajo. Y ese es el propósito, acabar por completo con la corrupción. Bueno, ahora sí, adelante. Si les parece, podemos cerrar sobre el tema y abrimos en lo general. Si hay preguntas sobre el tema. Sobre el tema. A ver, empezamos a la izquierda. Por lo que veo, están sentados, sí. Entonces vamos uno y uno. Sí. Adelante. Cualquiera. Los dos. Pero te va a tocar después. Buenos días, presidente. Sobre el tema de seguridad, preguntarle, se reunió hace un par de días con el presidente de la CNDH, quien nos dijo que le sugirió que el mando fuera civil. Si considera usted esta posibilidad o definitivamente sería un militar, ya sea en retiro o en activo. Y preguntarle también en cuanto a seguridad, hubo un coche bomba en Guerrero, ¿qué información tienen al respecto? Gracias. Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar, el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del ejército. Estoy hablando de una reconversión, ¿sí?, en el ejército, y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo. Y ya lo tenemos. Vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor
que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante, el jefe de la Guardia Nacional. ¿Podría adelantar si es en retiro en activo? En activo. Y preguntarle, ¿qué respuesta ha tenido? Porque también se dijo que se iba a llamar a algunos y militares en retiro justamente para algunos mandos. ¿Qué respuesta han tenido? Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50,000 elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales. Y esto requiere de tropa o de policías militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Entonces, en eso estamos. Quiero, para subrayar sobre un tema muy interesante, la Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en 2 temas que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión. Muy bien. ¿Qué más preguntaste? Lo del coche bomba en Sí, Guerrero. no pasó a mayores, se tiene toda la información. Es un asunto vinculado más con una organización regional, local, pero no pasó a mayores, afortunadamente. Señor presidente, muy buenos días, me da gusto saludarlo. Alejandro de la Peña, director general de En Contexto, Sin Mordaza, Canal 58. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si ya se ganó realmente las vencidas a las bandas del Huachicol. Con mucho respeto, ¿ya hay detenidos al respecto? ¿Ya hay consignados? Eso es por un lado. Y por otro lado, comentar algo que me preocupa en lo personal muchísimo, que son algunos medios o muchos de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo diario me autoflagelo y escucho un noticiero que empieza a las 10:30, donde un señor, para que referirlo, le dice a otro, remátala, quién sabe qué. O sea, me refiero a que son muchas mentiras, no hay una normatividad para esto. Son 2 preguntas con respeto. Sí, mire, sí, vamos avanzando. No está terminado por entero el problema del robo de combustible porque estaba muy arraigado. Se toleraba, se permitía, al grado de que estaba contabilizado, se descontaba de los ingresos de Hacienda y llevaba años, como 3 sexenios, y llegamos y dijimos se acabó. Estaba tan arraigado que tenía una base social de apoyo, le permitían a la gente recoger, obtener 20, 40 litros de gasolinas, mientras llenaban pipas los que hacían el negocio mayor. Por eso
el accidente lamentable, ¿no? La desgracia de Hidalgo, nos dolió mucho, pero esa práctica era ya común. Se preparaba el terreno, se hacía una especie de zanja, como una cisterna, se abría la toma clandestina y se convocaba a la gente a que recogiera gasolinas. Se había perdido hasta el sentido del riesgo, o sea, del peligro tan grande. Entonces, ya eso se terminó. Hemos tenido problemas, descontrol en tomas clandestinas, así como el caso lamentable de Hidalgo, pero ya la gente ya no se acerca, ya no va, porque además estamos atendiendo a la gente que hacía estas actividades por necesidad, por falta de oportunidades. Entonces, cuando digo que estamos ganando, pues es que pues no es lo mismo que se roben 800 pipas diarias a que se roben 40. Y estamos operando con la mayoría de los ductos. Eso no se podía hacer. Saben que cuando tomamos la decisión de intervenir era porque en la oficina de Pemex, en la torre de Pemex, en el piso 3, había todo un sistema de monitoreo en donde se sabía cómo perdían presiones los ductos, sonaban las alarmas y no se hacía nada. ¿Qué hicimos? Tomamos ese centro de monitoreo, como las refinerías. Y esto con el apoyo del Ejército y de la Marina, que han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, hemos avanzado, ya no son los mismos resultados. O sea, aun cuando ayer todavía, según el dato que nos presentan, se robaron 5,000 barriles, pero ya no 80,000. Hay una gran diferencia y va bajando y yo espero que se reduzca más. Acerca de lo que se difunde en los medios, pues hay que tener respeto. No me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, porque tolerancia es como si cediéramos algo. Y la palabra respeto se trata de la libertad. Y la prensa se regula con la prensa. Vale más que haya libertades, que haya excesos. Sí, se debe de comprender que estamos viviendo tiempos nuevos. Yo me la paso tocándole las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos, avisándoles de que ya es otra realidad la del país y sobre todo haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, que no se puede engañar a la gente, manipular al pueblo. Entonces, el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad, se afecta él mismo y afecta al medio.
sea, ahora lo que vale, como dicen los jóvenes o como se dice en general, coloquialmente, lo que rifa es la verdad. Ya esas campañas en contra de servidores públicos, aquello que pasaba de que, no me atiendes, en el sentido amplio de la palabra, espérate, ya vas a ver cómo te va a ir. Y se desataban las campañas, eso ya no funciona. Ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales y existen las benditas redes sociales. Entonces, cuando hay algo, puede ser una eminencia, un premio Nobel, el que emita un juicio, pero si no tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales a ponerlo en su lugar, en su sitio. Eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio. Esa es la forma de responder. Vamos por acá. Gracias, señor presidente. Bueno, ya terminamos con seguridad. Seguimos. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre el tema de seguridad, me gustaría preguntarle a usted y a los funcionarios aquí presentes, ¿qué diagnóstico tenemos de la presencia del cártel de Jalisco en el Estado? Operaciones, objetivos identificados, si nos pueden hablar de algunas, monto de órdenes de aprehensión quizá giradas, cuentas bancarias congeladas y puntualmente, ¿qué sabemos del Mencho? No sé si gusten responder primero esta pregunta y paso a la siguiente o la planteo una vez. ¿De una vez? Este es para usted, presidente. En cuanto a la iniciativa que presenta la bancada de Morena en el Senado para reformar la integración de la Corte, ¿cuál es quisiera que nos justificara usted la necesidad de esta reforma, de crear una tercera sala dedicada al tema de la corrupción? Sobre todo cuando ya existe, gracias a la reforma anticorrupción que se implementó hace algunos años, un tribunal específicamente dedicado a este tema, y cuando se da a conocer, de hecho, de que hay una reciente sentencia que le ordena al Ejecutivo y al Congreso precisamente tramitar la designación de estos magistrados anticorrupción. ¿Va usted a atender esta sentencia y nombrar a estos magistrados o la va a hacer a un lado? Y reitero, ¿qué necesidad hay cuál es la justificación de hacer esta reforma a la Corte? Gracias. Bueno, es una decisión, te contesto esto último, de los legisladores, un signo de los nuevos tiempos, de la cuarta transformación, es que hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el Ejecutivo dejó de ser el poder de los poderes. Hace poco, hace 2 días, nos rechazaron las ternas para la CRE, el Senado. Nunca había sucedido de que le rechazaran ternas al presidente. Por eso me dio mucho gusto, porque quiere decir que hay cambios, se están dando cambios. Al mismo tiempo hay cooperación y hay comunicación. Ayer me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la autonomía de los poderes.
acerca de lo que me planteas, es un asunto del Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa es de que ya no necesitamos más aparatos. Lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo. Y diría que hemos avanzado. En el Ejecutivo ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo, porque el principal problema en cuanto a el predominio de la corrupción es que se tolera arriba. No hay ningún negocio jugoso que se haga en el país que no lleve el visto bueno del presidente de la República. Es un cuento eso de que son las autoridades inferiores o menores las que toman las decisiones, ni siquiera los secretarios. Cuando se trata de entregar contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, pues tiene que consultarse al presidente. Ni modo que lo va a hacer sin consulta el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario o la secretaria de Energía. Pero había esa creencia, ¿no?, de que el presidente no se enteraba. Pues no, si el presidente lo autoriza, hay corrupción. Entonces, eso ya no existe. ¿Sí? Ese es un avance. Y tengo la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto. Y eso va a ayudar mucho. O sea, también para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial. Tengo confianza en eso. De modo que mi opinión es que ya no se necesita más burocracia, porque se simuló durante mucho tiempo, se crearon organismos, lo hemos dicho muchas veces, que el Instituto de la Transparencia, que la Fiscalía Anticorrupción, y predominó la corrupción y predominó la opacidad durante todo el periodo neoliberal. Entonces, no es un asunto solo de leyes. Si el problema de México fuese de leyes, no habría problema. El problema es que no se cumple con la ley. Es la impunidad, o son las dos cosas. ¿Cómo se explican ustedes? Están hablando de nuevas instituciones, nuevos organismos, Instituto de la Transparencia, la anticorrupción, y resulta que no se consideraba delito grave la corrupción. Se modificó el Código de Procedimiento Penal y eso no fue casual. En 1994, el 10 de enero, y se quitó como delito grave la corrupción. ¿Desde cuándo? Desde el 94 a la fecha, que no es delito grave la corrupción, que fue el periodo en que más creció la corrupción. Entonces es una gran simulación estar creando organismos
para supuestamente combatir la corrupción si no se consideraba delito grave la corrupción. Entonces, esa es mi opinión acerca de eso. Desde luego, son autónomos. La otra pregunta que hiciste. Sí, presidente, antes quisiera precisar. Entonces, esta sentencia en la que le ordenan a usted concluir el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción, ¿usted no la va a atender? No, sí, estamos buscando la forma de hacerlo. Se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver si podemos reducir el número. ¿A cuántos? Pues porque tenemos que tener menos, en eso andamos, que haya una sala en vez de 4 o 5 salas regionales, que exista una. Entonces, en vez de que haya 18, es que saben que antes era crear el organismo, son ¿cuántos funcionarios nuevos? 18 magistrados. 18 magistrados. ¿Saben cuánto ganaban cada magistrado? 300,000. Pues ahí se quedaba todo el presupuesto, en los aparatos burocráticos. No le llegaba nada al pueblo. Entonces ya no queremos eso. O sea, para todo era crear fideicomisos, organismos reguladores, coordinaciones, órganos autónomos. Entonces, estamos buscando la forma de llegar a un acuerdo sin transgredir la ley. Entonces, no desaparecería el Tribunal Anticorrupción, sino funcionarían al mismo tiempo el Tribunal Anticorrupción y esta nueva sala. Sí podría ser, pero a ver si podemos lograrlo, que cueste menos. Ok, gracias, presidente. Acerca de la primera pregunta, yo opino que no debemos de ser muy puntuales en estos casos, si se están atendiendo. Me gustaría que el general les explicara de cómo se está evitando que actúen con impunidad las bandas de delincuentes que afectan en Jalisco y en otros estados. Hablábamos de los homicidios. Está probado que donde hay más presencia de estas bandas es donde tenemos más problemas de violencia. Por ejemplo, ayer se nos aumentó el número de homicidios a más de 80, antier estuvo como 60, 65, ayer más de 80 en el país, subió, pero si lo vemos se concentra en ciertos estados donde están las bandas. Ayer, a pesar de que subió a más de 80, hoy estaba yo viendo, observando, en 15 estados no hubo homicidios. O sea, no perdió la vida a nadie en 15, a pesar de que… ¿Por qué no ponen el dato? Para esto también para ir… el de ayer, lo que vimos en la mañana. Esto también para ir entre todos identificando que la existencia de bandas es lo que genera más homicidios. A ver. O al menos ahora lo vemos, porque sí es interesante, o sea, cómo se concentran y muchos homicidios. Mira,
Mire cómo en pocos estados tenemos la mayoría. Y tiene que ver, por ejemplo, el caso de Baja California, el Estado de México, pero si contamos cuántos no tienen, $15. El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia. A ver, general. Con permiso. Bien, una vez identificado las áreas donde se presentan estos delitos, la estrategia que se ha implementado es incrementar la presencia, incrementar efectivos en las áreas. Así tenemos operaciones en Baja California, aquí en Jalisco, en donde buscamos primero identificar dentro de las ciudades, tratar de hacer un cerco identificando las principales vías de acceso a las ciudades, las áreas dentro de las ciudades, las áreas más conflictivas, las colonias, las colonias en donde se presenta la mayor cantidad de este tipo de delitos, y entonces combinamos este tipo de cerco con reconocimientos en esos puntos, reconocimientos donde va Policía Federal, Marina y Defensa, desarrollándolos y tratando de actuar en contra de estas organizaciones criminales. De esta manera, la presencia inicial hace una disuasión y los reconocimientos van enfocados también una parte de disuasión y otra parte a actuar en contra de ellos en base a la información que se tiene de esas áreas conflictivas. De esta manera vamos cubriendo esas áreas prioritarias que dentro del Gabinete de Seguridad se han ido identificando o dentro de la evolución del diario actuar de la sociedad, vamos nosotros notando que va haciendo un incremento por la presencia de grupos delictivos en las áreas. Esta es la estrategia que seguimos para atender esta parte. Gracias. Pero general, disculpe, sobre el cártel de Jalisco, puntualmente, ¿qué información nos pueda? No nos enfocamos a actuar de una manera con el cártel de Jalisco o con algún otro. No, lo que interesa es darle la seguridad a la sociedad. Ese es el objetivo primordial, que la sociedad tenga esa seguridad, garantizarle la seguridad pública, garantizar que no sufra del embate de la delincuencia. Y la estrategia es similar, no importa el cártel en el cual estemos o contra quien estemos operando. Repito, lo principal es la seguridad de la ciudadanía. Pero yo quiero ahondar sobre eso, que es un cambio importante y lo contestó muy bien el general. O sea, no se trata ya de operativos, como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular. Nos interesa la seguridad pública. Ese es el cambio. No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. Entonces, se usaba al ejército y a la marina para los operativos. Entonces, lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho, tanto elementos de la Marina como del Ejército, para actuar en el territorio donde está la gente y proteger a los ciudadanos. Y poner el énfasis en la seguridad pública.
Eso es algo muy importante. Y lo otro es que no haya distinción, que no haya vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, que no se permita a ningún grupo y que se atienda lo que es la seguridad y lo preventivo, que se vayan quedando solos, que ya no tengan el ejército de reserva de millones de jóvenes que no tenían oportunidad y que se les empujaba a tomar el camino de las conductas antisociales. Ahora no, ahora los jóvenes tienen becas, son contratados para trabajar como aprendices, ¿sí? Con todos los programas de bienestar van a haber condiciones mejores para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que ya no sean enganchados los jóvenes, que no sigan siendo enganchados para formar parte de la delincuencia. Eso es lo más importante de todo, porque las metas antes eran, a ver, ¿a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene y se hace un espectáculo? ¿Y qué se resolvía con eso? Si seguía la violencia, si seguía la inseguridad. Entonces, lo que queremos es atender las causas, ir al fondo y llamar a todos los mexicanos a portarnos bien. Va a iniciar una campaña para orientar a los jóvenes a que no se consuma droga, una campaña general, y nos van a ayudar todos para dar opciones a los jóvenes, alternativas, informarles el daño que causan las drogas, ciertas drogas que ahora se están consumiendo más, que destruyen, y a dar opciones, a dar alternativas y insistir mucho en que solo siendo buenos podemos ser felices. Y este es un llamado también para los que están en actividades ilícitas, que piensen en ellos y que piensen en sus familias y que hay la posibilidad de la reincorporación, la readaptación, no cerrar las puertas a nadie y que se entienda de que ya no se va a contar con la complicidad del gobierno, ya no va a haber impunidad, se acaba la corrupción y se acaba la impunidad. Me canso ganso. Nada más para una precisión, por esta estrategia que usted comenta, ¿es que habrían caído los decomisos de droga, como se ha dicho? ¿O no han caído los decomisos? Sí, hay, pero no es eso lo fundamental. Aquí podríamos pues comentarles, decirles, ayer fue un día de bastante decomiso de droga, pero ¿qué se hacía? Esa era la información. ¿Cuánto se decomisó? Ahora no. Ahora lo que nos importa es ver si hubieron homicidios, no hubieron homicidios, dónde hubieron homicidios, cómo estuvo el robo de vehículos, cómo estuvo el robo a casa, habitación, cómo estuvo el robo a transporte,
de los que pierden la vida, cuántos hombres, cuántas mujeres, que haya seguridad. O sea, es otra concepción. Pero sí podríamos, o sea, decirles que ayer se decomisaron mucha cantidad de droga, toneladas, bueno, hasta en la aduana de Manzanillo, o sea, ahí como para, a ver, para que vean cómo era antes y cómo sí estamos haciendo las cosas, pero lo que más nos importa, el acento lo ponemos en la gente. A ver, aquí el secretario de Marina nos va a informar de una visita que hicieron a la aduana de Manzanillo sobre el decomiso que se hizo. Nada más uno. Buenos días. El día de antier hicimos una visita a las instalaciones del puerto de Manzanillo y sin necesidad de hacer una visita de campo, nos concretamos a información. Se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar y pues ahí con información que tenemos supimos que hay colusión, sobre todo lo que querían era que se le diera el libre paso para pues continuar el contenedor. Afortunadamente, gracias a lo que se tiene, a la tecnología que se tiene, se impidió que se llevara a cabo esa colusión y hoy en día ya se está viendo el trámite para judicializar a los responsables, ¿no? Es una decomiso únicamente, le podemos decir a ustedes sobre el pepino de mar, pero hay otras cuestiones que no tiene caso ahorita mencionarlo, en su momento se les hará conocer. Esto fue sobre el pepino de mar, que creo que ya ustedes lo sabían, porque se dio a la información hace algunos días, y nada más la conclusión que se llegó es que sí hay colusión, y ya estamos trabajando para judicializar ese caso, ¿no? Esa es la información que les podemos dar. Gracias. Gracias, Gracias, presidente. Marta Hernández, de NTR. Preguntarle, en primer punto, en Jalisco, autoridades han señalado que los homicidios son porque se están matando entre grupos del crimen organizado. Si ustedes tienen información que así lo sostenga, porque al menos lo que se ha obtenido vía transparencia por parte de autoridades estatales no corrobora esa versión, y si la estrategia que usted está planteando de reforzar las políticas en materia de derechos humanos va a incluir este tema tan delicado de seguridad y los discursos oficiales. Eso por un lado. Pues sí, es cierto, donde hay más presencia de bandas, hay más homicidios, y en algunos casos son enfrentamientos entre bandas por el control de plazas. Eso sucede en Jalisco y en Michoacán y en Colima y en otras partes. Es cierto. O sea, no se le puede achacar todo lo que sucede a las bandas o todos los homicidios que son entre las mismas bandas. No. Pierden la vida gente inocente, desde luego, pero un reflejo de que sí es un asunto que tiene que ver con bandas organizadas, o que el homicidio tiene mucha relación con la existencia de las bandas, es esto que vimos acerca de lo que sucedió ayer, de cómo hay
estados donde no hay homicidios. Ayer, hoy puede ser que esos que están en cero, toco madera, pero aumente, ¿sí? Porque si es un comportamiento, ¿sí? De hasta 90%, como se ha señalado aquí en Jalisco. No sé, yo no puedo medir eso. O sea, sí se podría en las carpetas de investigación llegar al detalle. Y sería bueno transparentar, es decir, que se conociera, porque tenemos que socializar información entre todos y ir conociendo entre todos lo que realmente sucede y no ocultar nada. Transparencia por completo. De acuerdo. Y en otro tema local, preguntarle, hace un momento, aprovechando que usted hacía referencia de la relación con los medios de comunicación, en Jalisco se han suscitado diferentes desencuentros entre autoridades estatales y pues se han hecho calificativos como de medios basura, se ha dicho que la prensa está friegue y friegue, nos han tildado de mentirosos, se han emitido diferentes descalificaciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros, nos han dicho ya sabemos de dónde vienes. ¿Cuál es la postura que tendría que haber ante pues el cuestionamiento del actuar de la autoridad, número uno? Y número dos, si usted tiene conocimiento del tema de A Toda Máquina, en Jalisco se han señalado presuntas irregularidades por coincidencias en una licitación de más de 3.600 millones de pesos, es casi lo que se necesita para terminar la línea 3 del tren ligero, haciendo un comparativo para dimensionar el monto, y esta licitación la gana un empresario que acompañó curiosamente al gobernador a ver un juego de básquetbol a Los Ángeles. Las dos firmas que compitieron tienen coincidencias en cuanto a sus representantes y también respecto a los domicilios. Hay una serie de pues puntos que se están cuestionando, ya incluso se tuvieron que abrir investigaciones en la Contraloría. Si usted en la presidencia tiene conocimiento de este caso y si podría abrirse, hay la posibilidad de que se abra una investigación sobre este tema, considerando también pues el discurso que usted ha mencionado de un combate a presuntos actos de corrupción. ¿Qué tanto podría acotar en temas estatales como este que le menciono? Bueno, pues lo importante es el que se den estos encuentros con toda libertad, que puedan haber estas denuncias de manera abierta, sin censura, que se respete la libertad de prensa, la libertad de expresión. Eso va a ser una constante en el gobierno, el respeto a la crítica, el derecho a disentir, ¿sí? No solo eso, el apoyo para que se pueda ejercer el periodismo sin miedos, sin amenazas, proteger a los periodistas, evitar todo tipo de censura. Eso se garantiza sin ningún problema. También que se entienda que son diálogos circulares, son mensajes de ida y vuelta y que se debe de permitir el derecho de réplica. O sea, la autoridad tiene también el derecho, ¿sí?, de informar, orientar, argumentar y defenderse. Yo les digo a los de la prensa conservadora, les digo prensa fifí, por ejemplo, pero no es un insulto, es señalar de que existe una prensa conservadora
que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el país, porque ellos formaban parte del antiguo régimen. Eran, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, alcahuetes. Entonces, de todo esto se habla, y así tiene que ser la vida pública, cada vez más pública y transparente, crítica, respetuosa, y que haya equilibrios, porque también antes toda la prensa volcada, o los medios, o la mayoría, para no generalizar, a aplaudir, a quemar incienso al gobierno como misión, obedecer y callar. Y ahora, ¿no?, pues lo que se tiene que buscar es que sea una prensa, medios equilibrados, objetivos. Y hablaba yo de el valor de la verdad, que eso es lo más importante, ¿sí?, apego a la verdad. Y en el caso de Jalisco en particular, mi opinión es que tienen un buen gobernador. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso y respeto pues otros puntos de vista, pero yo creo que se tiene un buen gobernador en Jalisco. Y ya no me meto a más. De lo que le pregunté del programa Toda Máquina, ¿tiene conocimiento? No, pero estoy seguro que todo eso tiene una explicación y se va a informar en su momento. Y si hay alguna duda, creo que se va a aclarar. Ese es mi punto de vista. Una más. Él quedó pendiente, lleva una semana levantando la mano. A ver. Sí, por favor. Buenos días, presidente. ¿Sí encendió? Dolores Casas, de Origen Noticias y Portada de México. Yo preguntarle, bueno, de cuestión de la prensa, si es momento de hacer un llamado a no estigmatizar más, porque pues es el país con más peligroso para ejercer periodismo. Y le voy a decir una cosa, o sea, no matan a los dueños de los medios, matan a los periodistas de a pie. Ya llevamos 4 en este año. Entonces, preguntarle eso, que si es momento de no estar estigmatizándonos, porque nosotros somos trabajadores de medios, no somos dueños. Y la otra, pues preguntarle lo de la Guardia Nacional, que ya nos acaba de decir que es su mando militar. Pues qué respuesta le va a dar a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, porque ellos estaban pidiendo el mando civil. Y si se enrarece el asunto en que apenas van a discutir las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Sí, mira, nosotros no estigmatizamos, ¿no?, a los periodistas, los respetamos mucho. Nosotros somos respetuosos de todos los ciudadanos y de los periodistas. Considero el periodismo un noble oficio. O sea, sin el periodismo no se hubiesen llevado a cabo las transformaciones en el país. Tengo como periodista favorito a un opositor de la época del Porfiriato, Daniel Cabrera, el hijo del director del periódico El Hijo del Ahuizote. O sea, Zarco también muy bueno, pero ya ve cómo es asunto de apreciaciones. Yo pienso Daniel Cabrera. Y están también los hermanos Flores Magón y muchos periodistas, ¿no?, que respetamos.
O sea, es distinto. El que haya debate, o sea, que haya mensajes de ida y vuelta. Es que esto es parte de la democracia. Que no se esté nada más, ¿sí?, señalando que los dueños de medios, que tienen algunos, ¿no?, intereses creados, o no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones ideológicas, son conservadores. Siempre ha existido el conservadurismo en todas partes. Entonces son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y en el mundo, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Y entonces una de las características del conservadurismo es la hipocresía, esa es su doctrina verdadera. Entonces aparentan ser liberales, aparentan ser independientes, aparentan ser libres, objetivos, profesionales, y no. Entonces, ese debate es muy bueno. Lo de prensa fifí ya lo he explicado en otras ocasiones. Es la prensa que enfrentó al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Hay algo que nunca le perdonaron los porfiristas, incluyendo intelectuales del porfiriato, poetas extraordinarios, que no solo fueron porfiristas, sino que apoyaron a Huerta. Hay una cosa que nunca le perdonaron los porfiristas a Gustavo Madero. Cuando triunfa Francisco I. Madero, se desata la crítica, ¿no?, de los periodistas, como pocas veces, insultos al presidente. Bueno, un jalisciense extraordinario, un gran pintor, José Clemente Orozco, era porfirista. Luego se volvió revolucionario, extraordinario, como artista y como revolucionario. Bueno, llegó a publicar una caricatura en donde ponía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo, Orozco. Ya se pueden imaginar los otros. Entonces, en ese contexto, Gustavo Madero dijo una frase que no se la perdonaron, porque por eso fue tan cobarde y vil la forma como lo asesinaron. Dijo: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron, por eso lo asesinaron así. Entonces, son temas que no conoce la historia, o el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Entonces, ¿de dónde viene lo de la prensa fifí? De ahí. Y de quienes celebraban el fracaso de el presidente demócrata más importante que ha habido en la historia de México. Entonces, no es ofender a ningún periodista, no, es, a ver, fuera máscaras. ¿Cómo es que ayudaste a Salinas, que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados? Te quedaste callado
que Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Por él es que se profundizaron las desigualdades en el país, porque lo que era de la nación lo transfirió, lo pasó a unos cuantos. ¿Y cómo te quedaste callado ante eso? Y ahora ya estás de opositor. Bueno, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí. Es lo único. Lo de la Guardia Nacional está permitido en la Constitución. Estamos por entregar las 3 leyes reglamentarias y le expliqué al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y voy a seguirle explicando. Viene la señora Bachelet, sí, viene la señora Bachelet, le voy a explicar el por qué necesitamos del apoyo del Ejército. Nada más quiero también que quede claro que el presidente de México es al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo nunca voy a dar la orden al Ejército, a la Marina, a ninguna corporación de que se reprima al pueblo de México. O sea, buenos días, Satsiri Cárdenas de Noticias Univisión. Usted ha estado hablando toda la semana de la actitud del presidente Donald Trump de lo de cerrar la frontera, pero ayer por la tarde él cambió su mensaje hacia la actitud en la frontera, ha dicho que nos va a dar un plazo de 1 año y aranceles a los automóviles en la frontera. ¿Cuál es su posición hablando sobre esto, sobre todo que tiene muy nerviosos a los mercados y a los inversionistas en el país? yo le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros y a los que participan en el mercado financiero que estén tranquilos, que es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, que se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, que no hay ningún problema en lo económico, en lo financiero, que al contrario tenemos una moneda fuerte, el peso se está fortaleciendo, la inflación está a la baja como pocas veces, la confianza del consumidor se está manifestando como nunca, está creciendo la bolsa de valores, están creciendo las utilidades en la bolsa de valores y por si fuese poco les doy un dato más. Llevamos una recaudación de alrededor de 8,000 millones de pesos arriba de lo programado. En los primeros 3 meses, 8,000. Y estamos como 20,000 millones arriba de lo que obtuvieron en el mismo periodo en la administración pasada. ¿Cuál sería entonces el dato absoluto? ¿Son 8,000 millones más? ¿Cuánto era la expectativa? Estamos 1%, o sea, hemos recaudado hasta ahora, en 3 meses, alrededor de 850,000 millones de pesos. Señor presidente, ayer Trump también lanza un ultimátum para que sea México el que frene el comercio ilegal de armas, justo después de que… Pero hay que entender circunstancias. Ustedes son muy buenos investigadores, son mirones profesionales, se los dejo de tarea. Yo lo único que puedo decir es que son buenas las relaciones
que no tenemos confrontación con el gobierno de Estados Unidos, hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera y así lo muestran los datos. Todo esto que les acabo de decir. Les adelanté lo de la recaudación, que es un dato importante. Hoy, ya porque lo expresé, lo voy a hacer oficial. O sea, ya me sacaron bastante información. Se rayaron. Muchas gracias. Las tortas ahogadas nos están esperando. Oiga, presidente, rápido, dos preguntas. Presidente, a este lado. Presidente. A la línea 3. Voy a ir a recorrer con el gobernador la línea 3, la construcción del tren. Les explico, se había presupuestado, hay en el presupuesto una autorización de 1,000 millones de pesos. El gobernador me informó que con eso no se terminaba de construir el metro, que se habían causado muchas molestias, que la gente ya estaba harta de la ineficiencia porque contrataron primero a empresas irresponsables. Ahora tengo entendido que la empresa es de Jalisco y es una empresa responsable o que merece el beneficio de la duda, porque sí es una empresa seria, según me dicen. Bueno, ¿qué se acordó? Terminar el metro en diciembre de este año. Le pedí al secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, que me entregara un informe de cuánto se necesitaba para terminarlo en diciembre. Y tengo la tarjeta que me entregó, ahí la tengo, que se requerían 3,500 millones de pesos más. Hicimos todo un esfuerzo para conseguir esos 3,500 millones de pesos adicionales. En total va a costar la terminación 4,500 millones de pesos y existe el compromiso del secretario de Comunicaciones y Transporte de terminar el tren en diciembre. Y ustedes me van a ayudar, me van a apoyar para que se cumpla con este compromiso. Hoy voy a hacer una supervisión, voy a visitar con el gobernador esta obra. No sé exactamente, si no les invitaron es porque se trata de una evaluación técnica. No es que ustedes no sean especialistas en esta materia, es que de esta forma podemos trabajar mejor. O sea, tampoco son ustedes un estorbo, de ninguna manera. Pero Sara se ríe. Ayer te estabas riendo mucho, ¿eh? Ayer te estabas riendo muchísimo. Pero entonces esa es la información y vamos después en la tarde a un meeting a Zacapu, a Michoacán. Vamos mañana a Uruapan y a Morelia y el domingo vamos a inaugurar el tianguis turístico de Acapulco. Ese es el fin de semana.
y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Vamos a terminar la línea 3, que es algo que está pendiente, que ha sido un dolor de cabeza. Vamos a resolver lo de la línea 3, es el compromiso, y hay muchas otras obras pendientes. El gobernador nos ha presentado todo un programa de obras de infraestructura que requiere Jalisco. Yo le digo a los ciudadanos de Jalisco que vamos a apoyar y que tengan confianza, porque nos va a alcanzar el presupuesto. Nos va a alcanzar el presupuesto porque ya no va a permitirse la corrupción, que es el principal problema, la corrupción, cero impunidad, y por eso se van a atender las demandas de la gente. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. No, pues sí, de una vez. Oiga, presidente, rápidamente, a ver, Sí, es que desde ya varios días. Sí, una semana. Oiga, hay un asunto rápido ahí en Chapultepec. Presenta usted este plan para rescatar el bosque. Resulta que una autoridad judicial dice no, al bosque hay que privatizarlo, abre la puerta para cambiarle el uso de suelo a lo que ustedes quieren reforestar y que se puedan hacer pues unos complejos de edificios pues que son muy carísimos, muy costosos, que ya inclusive pues se ha anunciado la preventa de ello y piden cambiar el uso de suelo, lo cual pues le daría al traste literal a lo que usted presentó el martes o miércoles pasado. ¿Qué va a pasar con el tema de Chapultepec? Es un intento literal de privatizarlo. No se va a privatizar el bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales. No van a haber negocios inmobiliarios como era antes, al amparo del poder público. Eso ya se terminó. Vamos a impedirlo por todos los medios. En el caso de la Ciudad de México, como en otros estados, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México. Descartado que Descartado, ya sí, lo que diga mi dedito. Okay. Gracias y perdón. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo se va a trabajar para poder blindar que no suceda lo mismo que ocurrió? Buenos días, Paola Ortega de Quiero TV Canal 10. ¿Cómo se va a blindar el trabajo para la línea 4, que fue una promesa de campaña que se reiteró hace poco tiempo, para que no ocurra lo mismo que la línea 3 en la línea 4, que haya conflicto con los vecinos, que haya incremento desmedido del recurso? Sí, vamos poco a poco. Mire, para la línea 4, lo primero que requerimos es el proyecto y sobre eso estamos trabajando. ¿Cómo se blindaría? Sí. Para que no haya este incremento, ¿cómo podría blindarse el gobierno federal con el recurso? Que, bueno, vemos que en la línea 3 se incrementó demasiado, ahorita todavía no se anuncia. Es que es distinto, o sea, no somos iguales. Vamos a hacer las cosas bien, con planeación, no van a costar más las obras, no va a haber corrupción, va a haber eficiencia. Vamos a la elaboración del proyecto ejecutivo. Además, se está viendo como complementario el que se haga una especie de periférico para el transporte de el peribús. Esto va a ayudar mucho en la conexión para la línea 4, o sea, acorta el tramo del tren, ¿sí?, para llegar a la vía esta, ¿sí? Entonces, él nos hizo ya el planteamiento y estamos trabajando de manera. ¿El proyecto podría presentarse ya que finalice línea 3 o incluso antes para la línea 4? El proyecto cuando esté terminado, ¿sí?, porque yo tengo
este compromiso de esta línea 4, tengo el compromiso también de el metro de Chalco, son de los dos compromisos que hice. Entonces, vamos a cumplir. Muchas gracias. Se está viendo. No se ha resuelto, es un asunto, como ustedes saben, pendiente, lo estamos tratando con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato, desde luego con las comunidades, con la gente. Estamos valorando lo que se ha invertido, inclusive para evitar cualquier desgracia, porque ya hay una buena parte de la obra construida, se van a dedicar recursos para evitar riesgos este año. Estamos trabajando en eso. Donde tuvo muchos recursos y ya está en quiebra, ¿qué va a pasar con la inversión en la... Todo eso lo estamos viendo. Miren, dejaron un tiradero de obras inconclusas, un cochinero, pero no se trata aquí de decir nos dejaron 80 hospitales sin concluir en el país, nos dejaron tantas presas inconclusas, nos dejaron tantos metros, trenes, no, una cosa terrible. Pues imagínense si lo único que les importaba era el dinero, el contrato, ¿sí? No era beneficiar a la gente. El gobierno no estaba hecho, organizado para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo. Entonces, tenemos que rescatar todo lo que se pueda, porque todo eso que se invirtió y que quedó inconcluso significó destinar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces no es nada más decir, ahí se queda, no nos corresponde, no lo iniciamos nosotros, no es prioritario. No, lo tenemos que analizar para no derrochar, para no desperdiciar, para actuar responsablemente. Por último, ya va a empezar el periodo de vacaciones. ¿Qué va a suceder con la empresa de telepeaje que lo controla? ¿No empezó a operar el 1 de abril como estaba previsto? ¿Se va a sancionar? ¿No se va a sancionar? Se está revisando también todo eso. Los desfalcos en salud, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿El Programa Nacional de Inglés es importante para México? Sí, importantísimo, todo. No, hay que ayudar, hay que basificar a maestros, a médicos, pero hay que hacerlo poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, porque son miles los trabajadores al servicio del Estado que son contratados por honorarios o de manera eventual, y poco a poco se les tiene que ir regularizando, pero es un proceso. Ya vamos a estar informando sobre eso. Muchas gracias.